Como les decía anteriormente, hoy vamos a estudiar Génesis 9 del 8 al 17. Pero antes, hermanos, necesito hacer una amplia introducción. Realmente va a ser una amplia introducción, hermanos. Antes de comenzar a estudiar esa porción, quiero recordarles varias cosas importantísimas, hermanos. Y en primer lugar, hermanos, quiero que ustedes recuerden que desde que iniciamos a estudiar el libro de Génesis, les he repetido varias veces que Génesis fue escrito por Moisés para enseñarle cosmovisión verdadera. Es decir, cosmovisión fiel a la verdad al pueblo de Israel al salir de la cultura pagana de Egipto y enfrentarse a las culturas paganas en la tierra de Canaán. Dios quería que el pueblo de Israel tuviera la verdad y por eso les entregó el libro de Génesis y todo el Pentateuco, porque solo si el pueblo de Israel tenía la verdad podía entender el origen de todas las cosas, podían dejar de creer en las mitologías egipcias, rechazar las mitologías cananeas y solo así, hermanos, poder glorificar, agradar a Dios y servir a sus propósitos. Solo teniendo la verdad se puede glorificar, agradar a Dios y servir a sus propósitos. También, hermanos, les he dicho que para nosotros, la iglesia, estudiamos el libro de Génesis con el mismo propósito, básicamente, adquirir cosmovisión bíblica. O sea, conocer la verdad acerca del origen de todas las cosas. La verdad acerca de la creación, la verdad acerca del origen del ser humano, el sentido de la vida del ser humano, los diseños de Dios, el pecado, la muerte, por qué del mal que hay en el mundo, la salvación, la esperanza y el plan de Dios de inicio a fin. ¿Por qué, hermanos? Porque solo si tenemos esta cosmovisión bíblica, la verdad, podemos glorificar a Dios, agradarle en nuestras vidas y servir a sus propósitos. Por tanto, hermanos, hoy quiero que ustedes, hermanos, escuchen con toda la atención de la que sean capaces. Toda la atención, hermanos, el día de hoy y cada domingo, hermanos, pero hoy quiero que ustedes escuchen con un extra de atención, porque quiero enfatizar algunas cosas que ya les he venido diciendo desde que iniciamos a estudiar el libro de Génesis, pero que hoy las quiero presentar con mayor contundencia, con mayor definición, de una forma más entrelazada las unas con las otras. Y creo que hoy, justo antes de estudiar el pacto de Dios con Noé, es el momento preciso para hacer esto, amados hermanos. Así que, escuchen esto, hermanos, escuchen esto. La creación descrita en Génesis 1 y 2 era el reino perfecto que Dios creó para que el hombre reinara como su representante o mediador de Dios en la tierra. Eso es la creación, hermanos. La creación es el reino perfecto que Dios creó para que el ser humano reinara como representante o mediador suyo en la tierra. En otras palabras, hermanos, Génesis 1 y 2 demuestran que el plan de Dios era que el hombre reinara sobre la tierra para la gloria de Dios. Algunos, hermanos, llaman a esto el reino terrenal mediato. Reino terrenal mediato. Otros lo llaman el mandato cultural. Nosotros llamémoslo así, el reino terrenal mediato. Algunos lo llaman el reino terrenal mediatorial. Pero en el sentido, hermanos, de mediato o mediatorial, que es un reino indirecto, es un reino que se lleva a cabo por medio de un representante o un mediador. Debemos entenderlo de esta forma, hermanos. Cuando hablamos del reino terrenal mediato o mediatorial, estamos diciendo que Dios es el rey universal, pero en la tierra el ser humano es el virrey. En otras palabras, es el representante, es el mediador
que gobierna en nombre de Dios para la gloria de Dios. Y es por esa razón, hermanos, que Dios creó al hombre a su imagen, conforme a su semejanza, como dice en Génesis 1:26. Génesis 1:26, pueden verlo en sus Biblias o aquí adelante. Dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y ejerza dominio. Ese ejerza dominio que está al final del versículo 26 se puede entender como dejemos que Él reine, que Él domine. O podría decirse, hagamos al hombre conforme a nuestra imagen para que Él ejerza el dominio, para que Él domine. Entonces estamos viendo el propósito de Dios, crear al hombre a su propia imagen para que el hombre pudiera reinar la tierra en representación suya, en representación de Dios. De eso también trata Génesis 1:28. Vean Génesis 1:28. Dios bendijo a Adán y Eva y les dijo: sean fecundos y multiplíquense, llenen la tierra y sométanla, ejerzan dominio. ¿Ven esos mandatos ahí? Sométanla, señoríenla, ejerzan dominio. Esos son mandatos de reino, de señorío. Y los otros mandatos, sean fecundos, multiplíquense, llenan la tierra, implican que Dios le entregó el reino de la tierra a Adán, a Eva y a sus descendientes. ¿Y quiénes son descendientes de Adán y Eva aquí? Levanten la mano. Bien, excelente. Vamos a ver el Salmo, capítulo 8, versículo 4 al 6. Salmo 8, del 4 al 6. Dice: ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él, y el hijo del hombre para que lo cuides? Sin embargo, lo has hecho un poco menor que los ángeles y lo coronas de gloria y majestad. ¿En qué sentido Dios corona de gloria y majestad al hombre? Versículo 6. Tú lo haces señorear sobre las obras de tus manos. Todo lo has puesto bajo sus pies. Está hablando de ese reino terrenal mediato, en el cual el hombre debe reinar para la gloria de Dios, representando a Dios. Miren el Salmo 115:16. Salmo 115:16 dice: los cielos son los cielos del Señor, pero la tierra la ha dado ¿a quién? A los hijos de los hombres, a la humanidad. Ahí está entonces ese plan de Dios, ese reino terrenal bajo el dominio del hombre, pero en representación de Dios, para la gloria de Dios. Y ya saben ustedes, hermanos, lo hemos estado estudiando, ese primer virrey, ese primer representante o mediador de Dios en la tierra, llamado Adán, pecó. Se rebeló contra el gran rey, contra el rey universal, y por eso Dios maldijo la tierra. Dios maldijo la tierra, es decir, Dios maldijo todo ese reino sobre el cual había puesto al hombre. Toda la creación quedó bajo esa maldición. Vean Génesis 3:17. Génesis 3:17 dice: el Señor le dijo a Adán: por cuanto has escuchado la voz de tu mujer y has comido del árbol del cual te ordené diciendo: no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Y esto es, hermanos, hasta lógico si lo analizamos. ¿Cómo podía el hombre corrupto gobernar o reinar sobre un reino incorrupto? ¿Cómo podía el ser humano pecador gobernar en un mundo santo y perfecto? ¿Cómo podía el hombre muerto espiritualmente hablando, o sea, separado de Dios, enemistado de Dios, gobernar de una forma que glorificara y agradara a Dios? ¿Cómo puede el hombre enemistado con Dios, separado de Dios, gobernar para la gloria de Dios? El diluvio, hermanos, que hemos estudiado hasta ahora, es una evidencia de esa maldición que pesa sobre la creación. La maldad se incrementó tanto que colmó la paciencia de Dios, y Dios decidió exterminar a todos los habitantes de ese reino, tanto hombres
como animales. Otras evidencias de esa maldición son todos los desastres naturales, las catástrofes que nos rodean, hermanos, que suceden todos los días. También, hermanos, el pecado, la maldad, la injusticia, la corrupción, la violencia, las guerras, la pobreza, la enfermedad, el envejecimiento, la muerte. Todo tipo de mal que nos rodea es una evidencia de esta maldición que entró al mundo por causa del pecado de este virrey, de este rey representante o mediador, el hombre. Pero hermanos, lo que vemos a lo largo de las Escrituras es que hay esperanza para este reino terrenal, mediato. Hay esperanza, hermanos. Y eso es hermoso, el mensaje de la Biblia es ese. Hay esperanza para este reino. Vamos a Romanos capítulo 8, versículo 20 y 22. Romanos 8, 20 y 22. Dice, porque la creación fue sometida a vanidad, a esclavitud, no de su propia voluntad, sino por causa de aquel que la sometió, en la esperanza de que la creación misma será también liberada de la esclavitud de la corrupción a la libertad de la gloria de los hijos de Dios. Ahí está la esperanza. La creación entera, no solo el ser humano, sino la creación entera será redimida, será rescatada. Hay un plan vigente que Dios sigue desarrollando para rescatar el reino terrenal, para rescatar la creación. Versículo 22. Sabemos que la creación entera gime y sufre hasta ahora dolores de parto. Esa es la situación actual. Todavía estamos en esta creación caída, sobre la cual pesa la maldición de Dios. ¿Y cuál es la promesa? ¿Cuál es esa promesa que se menciona ahí en Romanos 8, 21? Es la promesa que Dios hizo en Génesis 3:15. Vamos para atrás a Génesis 3:15. En Génesis 3:15 Dios dijo lo siguiente: pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu simiente y su simiente. Él te herirá en la cabeza y tú lo herirás en el talón. Ese Él que está ahí, ese Él te herirá, ese Él es un hombre. Es un hombre. Este hombre aplastará la cabeza de la serpiente. Ese hombre es quien va a restaurar el reino terrenal mediato de Dios. A partir de que Dios pronunció esas palabras allá en el principio, la esperanza de toda persona es confiar en esa promesa y esperar a ese Él, el Redentor prometido, que sabemos que su nombre es Jesucristo. Amén. La historia de la salvación de Noé y de su familia en el diluvio nos demuestra, hermanos, que Dios no cambió su plan. ¿Escuchan eso? La salvación de Noé, de su familia y de todos los animales que viajaron con él en el arca nos demuestra que Dios no cambió el plan. Dios no cambió el plan de Génesis 1, 26 al 30. Dios no cambió el plan de establecer un reino terrenal mediato en el cual el hombre gobernara bajo el reino supremo de Dios. Dios le hizo una promesa a Noé en Génesis 6, 17 y 18. Vean lo que Dios le prometió. Yo traeré un diluvio sobre la tierra para destruir toda carne en que hay aliento de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra perecerá. Pero ¿qué dice? Estableceré mi pacto contigo. Estableceré mi pacto contigo. Y el medio para llevar a Noé hasta ese pacto era el arca. Dice el versículo 18: entrarás en el arca tú y contigo tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos. Y en el versículo 19 habla de los animales. Cuando en Génesis 8:1 dice que Dios se acordó de Noé, significa que Dios actuó con base en esas dos promesas, Génesis 3:15 y Génesis 6:18.
¿Para qué? Para continuar estableciendo ese reino terrenal mediato. Y es así, hermanos, como llegamos a Génesis 8:22 hasta Génesis 9 del 1 al 7. Ahí lo que vemos es que Dios bendijo al nuevo mundo. Y cuando hablamos del nuevo mundo, hermanos, nos referimos a Noé, a su familia, pero también nos referimos a todos los seres que estaban con él en el arca. Dios los bendijo a todos. Dios bendijo a la humanidad y Dios bendijo al resto de la creación. Porque vemos que Dios está pensando, Dios está contemplando el reino terrenal. No solamente a las personas, sino todo ese reino terrenal. Y vean, hermanos, el domingo cuando estudiamos eso, creo que fue el 4 de febrero, dijimos que las bendiciones de Génesis 9 básicamente repiten las bendiciones de Génesis 1. Es como que si las estuvieran ratificando esas bendiciones. Nada más que todavía el pecado y la maldición siguen vigentes. Entonces vemos esto, por ejemplo, la bendición en Génesis 1 y en Génesis 9, llenar la tierra, está en los dos lugares. Ejercer dominio está también en Génesis 1 y Génesis 9. El sustento de Dios, Génesis 1, Génesis 9. Y el respeto por la vida, o sea, esa imagen de Dios que porta el ser humano, está en Génesis 1 y está en Génesis 9. Así que vemos que se está continuando el plan de Génesis 1. Que el hombre dominara la tierra como representante, como mediador de Dios. Vemos, hermanos, esas bendiciones, pero también vimos advertencias, le llamamos como golpes de realismo. El pecado sigue vigente. Eso nos indica, hermanos, que la creación todavía no ha sido redimida, no ha sido restaurada. Eso nos indica, hermanos, que después del diluvio, Noé no es el redentor prometido. No era él. Noé no era. ¿Se entiende? Noé no era. Debía seguirse esperando al redentor prometido. Pero Dios, hermanos, oigan bien, pero Dios va a asegurar el cumplimiento de esa promesa. Dios lo va a asegurar, que Dios va a redimir, que Dios va a restaurar ese reino terrenal mediato. Y comenzando aquí, en Génesis 9, del 8 al 17, y a lo largo del resto de las escrituras, Dios lo va a asegurar y Dios lo va a llevar a cabo por medio de pactos. Por medio de pactos. Hoy, hermanos, vamos a estudiar el primero de esos pactos. El primero de esos vehículos o instrumentos por los cuales Dios asegura y desarrolla el plan de redimir y restaurar el reino terrenal mediato. Así que hoy vamos a estudiar el primero de esos pactos bíblicos. Algunos le llaman a este pacto el pacto noético, el pacto con Noé, el pacto con la creación. Vamos a leerlo, hermanos, de Génesis 9, versículo 8 al versículo 17. Génesis 9, del 8 al 17. Quiero que se fijen ustedes, hermanos, cada vez que aparezca la expresión Dios dijo o dijo Dios. Fíjense ustedes en eso. Dios dijo, dijo Dios. Y también quiero que ustedes se fijen cada vez que aparece la palabra pacto. Pacto, 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 pacto. Fíjense en eso. Comenzamos a leer versículo 8. Entonces Dios habló a Noé y a sus hijos que estaban con él y les dijo, Dios dijo, pongan atención a eso. Miren, yo establezco mi pacto con ustedes y con su descendencia después de ustedes y con todo ser viviente que está con ustedes, aves, ganados y todos los animales de la tierra que están con ustedes, todos los que han salido del arca, todos los animales de la tierra.
Yo establezco mi pacto con ustedes y nunca más volverá a ser exterminada toda carne por las aguas del diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. También dijo Dios, esta es la señal del pacto que yo hago con ustedes y todo ser viviente que está con ustedes por todas las generaciones. Pongo mi arco en las nubes y será por señal de mi pacto con la tierra. Y acontecerá que cuando haga venir nubes sobre la tierra, se verá el arco en las nubes. Y me acordaré de mi pacto con ustedes y con todo ser viviente de toda carne. Nunca más se convertirán las aguas en diluvio para destruir toda carne. Cuando el arco esté en las nubes, lo miraré para acordarme del pacto eterno entre Dios y todo ser viviente de toda carne que está sobre la tierra. Y dijo Dios a Noé, esta es la señal del pacto que yo he establecido con toda carne que está sobre la tierra. Definitivamente, hermanos, ¿de qué habla este pasaje? Del pacto. Habla del pacto, hermanos. La palabra pacto aparece 7 veces en estos 10 versículos que acabamos de leer. Está claro que es un pacto. Y en este pasaje, hermanos, se puede claramente y diríamos fácilmente dividir en 3 secciones. ¿Cuáles son esas 3 secciones? Cada vez que el texto dice, dijo Dios. Dijo Dios. En el versículo 8, Dios habló y dijo. En el versículo 9 dice, Dios dijo. Versículo 12, Dios dijo. Y versículo 17, Dios dijo. Entonces, si nos fijamos en esas 3 secciones, cuando Dios dijo, podemos tener este bosquejo, hermanos. El pacto de Dios con Noé. El primer punto que vamos a ver es el tipo, el alcance y el asunto del pacto que está en los versículos del 8 al 11, capítulo 9. Ese es el primer punto, el tipo, el alcance y el asunto del pacto. El segundo punto es la señal del pacto, que está en Génesis 9 del 12 al 16. Y por último, vamos a ver el resumen del pacto que está en Génesis 9, 17. Y ustedes pueden decir, bueno, ¿y cuál es la proposición? La proposición sigue siendo la misma, hermanos, que hemos venido arrastrando desde Génesis 6. Que Dios soberanamente juzga a los impíos, salva a los elegidos y soberanamente continúa llevando a cabo su plan de redención del reino terrenal. Y Dios quiere que nosotros participemos en ese reino por medio del arrepentimiento y la fe en el Redentor. ¿Cómo se llama el Redentor, hermanos? Jesucristo. Bien, vamos entonces al primer punto en este pacto noético, el pacto de Dios con Noé. Primero, hermanos, tenemos que definir qué significa la palabra pacto. ¿Qué es un pacto? Yo creo que todos nosotros tenemos una idea de lo que es un pacto, ¿no? Es un acuerdo, pero es un acuerdo, ¿verdad?, en el cual contraemos obligaciones. Podríamos decir que es un contrato, es un acuerdo contractual. El pacto bíblico es un acuerdo contractual entre Dios y una persona o un grupo de personas. También incluso en la Biblia vemos pactos entre personas, entre seres humanos. Y como les dije, hay obligaciones. El pacto requiere la acción vinculante, o sea, una acción, ¿verdad?, bajo pacto de una o de ambas partes. En los pactos, generalmente una parte tenía un estatus superior. O sea, generalmente los pactos eran entre un superior y un inferior. Eso es lo que vemos generalmente en la Biblia. Vean que el versículo 8, hermanos, el versículo 8, Génesis 9, 8, dice que Dios le habló a Noé y a sus hijos. Eso implica, hermanos, que Dios está hablando con toda la humanidad en aquel momento. Así que lo que Dios va a decirles, hermanos, alcanza o abarca a toda la humanidad, incluso a nosotros hoy en día, hermanos. Porque más adelante dice que es un pacto con ellos y con todos sus descendientes después de ellos. O sea que nosotros, hermanos, estamos incluidos en este pacto. Estamos incluidos ahí. Dice el versículo 9, he aquí, que también se puede traducir como miren, también se puede traducir como pongan atención, por favor.
Dios quería que Noé, su esposa, sus hijos, sus nueras, pusieran atención. Por lo que Él le va a decir es algo solemne, es algo importantísimo. Ese he aquí llama la atención sobre algo muy importante. Un diccionario dice que he aquí generalmente apunta a una verdad solemne que hasta ahora será mencionada o será afirmada. Es como que si Dios les estuviera diciendo: pongan atención, porque lo que les voy a decir ahora es algo nuevo y es algo solemne. Dios quería que Noé y su familia pusieran atención. Moisés, cuando escribió el libro de Génesis, quería que el pueblo de Israel pusiera atención. Y ahora Dios quiere que nosotros, la Iglesia Bautista Comunión, pongamos atención. Y el versículo 9, hermanos, en el idioma hebreo, no comienza con ese he aquí. Comienza con la palabra yo. Yo. Y eso, hermanos, lo que está haciendo es enfatizando. Esto es algo enfático. Es como que si dijera Dios: yo mismo establezco mi pacto. Todo está enfatizado. Como si Él dijera: yo por mi propia cuenta establezco mi pacto. Sale de mí mismo. Es mi iniciativa. Yo lo decido, yo lo hago, yo lo establezco. Entonces, hermanos, ahí ya vamos viendo la primera característica de este pacto de Dios con Noé. Es un pacto unilateral. Unilateral. Generalmente cuando nosotros hablamos de un pacto, de un compromiso o de un contrato, hablamos de un acuerdo bilateral, ¿verdad? Las dos partes entran en acuerdo por mutuo consentimiento. Pero aquí Dios está diciendo: yo mismo, por mi propia cuenta. No está diciendo en ningún momento nosotros establecemos este pacto. O sea, Noé, tus hijos y yo vamos a hacer este pacto. Él dice: yo mismo, yo lo establezco. Es mi pacto. Es una iniciativa exclusiva de Dios. El pacto de Dios con Noé es un pacto unilateral. No requirió el consentimiento, el asentimiento, la ratificación de Noé, ni de ninguno de sus hijos o de su familia. El pacto de Dios con Noé es un pacto unilateral, hermanos. Esa es la primera característica del pacto. Ahora, hermanos, también, hermanos, si ustedes leen el pasaje, pueden observar que en ningún momento Dios estableció una condición o una obligación o un requerimiento que dijera: bueno, este es mi pacto, pero tú tienes que hacer esto. Tú tienes que hacer esto para que el pacto inicie, para que el pacto se mantenga, o si haces esto, el pacto termina. No hay ninguna condición, hermanos. No hay nada que Noé y su familia pudieran hacer para iniciar, sostener o terminar el pacto. Y eso nos incluye a nosotros. No podemos hacer nada para que este pacto inicie, se sostenga o termine. Es incondicional. Este pacto es incondicional. Es unilateral, es incondicional. Ahora, hermanos, vean ahí en el texto, hermanos. Vean ustedes en el versículo 9, en el versículo 12, en el versículo 17, aparece la palabra establecer. Establecer. Según un comentarista bíblico, hermanos, la palabra establecer se utiliza para dejar firme un acuerdo que ya ha iniciado. Deja en firme un acuerdo ya iniciado. Entonces, esto parece indicar, hermanos, que en Génesis 9 Dios está cumpliendo la promesa que le hizo a Noé en Génesis 6:18. Recuerden lo que le dijo Dios a Noé en Génesis 6:18: yo estableceré mi pacto contigo. Y aquí Dios lo está promulgando, Dios lo está ratificando, Dios lo está concretando, Dios lo está instituyendo, Dios lo está dejando en firme.
Pero hay otra cosa que podemos notar, hermanos. Vean ustedes cómo ese establecer va cambiando. En el versículo 9 dice, yo establezco mi pacto. En el versículo 11 dice, yo estableceré. Es la misma palabra establecer, nada más que cambia, ¿verdad? Y en el versículo 17 dice, yo he establecido. Es como que está utilizando diferentes diferentes tiempos para el mismo verbo establecer. Hermanos, lo que esto nos parece indicar, y así creo yo que es, hermanos, es que el pacto se establece y queda permanentemente establecido. Esos cambios en el verbo establecer nos están hablando de permanencia, de continuidad. Vean en el versículo 13, hermanos, dice que el pacto de Dios es con las generaciones eternas. En su Biblia dice todas las generaciones, pero una traducción literal sería las generaciones eternas. Vean en el versículo 16, dice que este es mi pacto eterno. Así que, hermanos, otra característica del pacto noético es que es un pacto permanente, es un pacto eterno. Y hermanos, ya que el pacto es unilateral, o sea, es iniciativa de Dios, ya que el pacto es incondicional, no se exige nada de parte de la humanidad, ya que el pacto es permanente y es eterno, significa, hermanos, que este pacto depende única y exclusivamente del carácter de Dios. Depende de su fidelidad, depende de su veracidad. Depende de que Él empeña su palabra, su gloria, su reputación en el cumplimiento de este pacto. Por tanto, hermanos, otra característica de este pacto es que es un pacto inviolable, porque depende del carácter de Dios. Así que podemos ver este resumen de las características del pacto. Este es el tipo de pacto de Dios con Noé. Es unilateral, es una iniciativa exclusiva de Dios, es incondicional, Dios no exige nada del hombre y las criaturas, es permanente y eterno, o sea que queda firme, establecido eternamente, y es inviolable, porque su cumplimiento depende única y exclusivamente de Dios. Bien, hermanos, ahora hablemos del asunto del pacto. ¿En qué consiste este pacto? Los versículos 11 y 15, vean los versículos 11 y 15 en sus Biblias, hermanos. Nos declaran cuál es el asunto, cuál es la materia del pacto en sí. ¿Qué es lo que Dios está pactando? ¿Qué es lo que Dios está prometiendo? Pudiéramos decir, ¿qué es lo que Dios está jurando? El versículo 11 dice, de forma literal, otra vez, no volverá a ser exterminada toda carne por medio de las aguas del diluvio. No volverá a ser exterminada toda carne por medio de las aguas del diluvio. Ni habrá otro diluvio que destruya, o sea, que deje en ruinas la tierra. Eso dice el versículo 11. Vamos al versículo 15. Lo dice más o menos igual. Nunca habrá más diluvio de aguas que destruya toda carne. Entonces, hermanos, creo que no es complicado entender cuál es el asunto del pacto de Dios con Noé. El asunto es la preservación de la creación. Y volviendo al pensamiento del inicio, la preservación del reino terrenal, del reino que Dios creó para que el hombre reinara bajo el señorío de Dios, o sea, como su representante, como su mediador. Esto indica, hermanos, que Dios no ha cambiado su plan original de Génesis 1:26 al 30, no ha cambiado. En otras palabras, hermanos, el asunto de este pacto es asegurar la continuidad del plan de Dios. Este pacto está asegurando la continuidad del plan de Dios de establecer un reino terrenal mediato.
Otra vez, ¿qué significa mediato? Significa por medio de un representante, por medio de un mediador, por medio del hombre. El hombre que debe reinar para la gloria de Dios, agradando a Dios, sujetándose a Dios. Bien, hermanos, hemos visto entonces el primer punto. Ahora vamos a ver el alcance del pacto. No, todavía esto es parte del primer punto. El alcance del pacto. ¿A quiénes abarca? ¿Hasta dónde abarca este pacto? Vean ustedes este cuadro rápidamente, hermanos. No sé si ustedes lo van a poder ver bien ahí, ¿verdad? Pero mírenlo en sus Biblias. Mírenlo en sus Biblias, hermanos. ¿Con quiénes pacta Dios? Eso es lo que estamos hablando. El alcance del pacto significa con quiénes Dios pactó. Versículo 9. Con ustedes y sus descendientes después de ustedes. ¿Quiénes son ustedes? Noé y sus hijos, ¿verdad? Y su familia. ¿Y quiénes son los descendientes de todos ellos? A ver, levanten la mano los descendientes de Noé. Porque si no descienden de Adán y de Noé, entonces ¿de dónde descienden? Vamos a preguntarle a un científico, ¿verdad? Versículo 10. Mi pacto con todo ser viviente que está con ustedes, entre ellos aves, ganados y animales de la tierra. Entonces, ¿qué representa eso? A todas las criaturas terrestres, a toda la creación. El pacto alcanza o abarca a la humanidad y a las otras criaturas con las cuales la humanidad comparte esta creación, este reino. Miren, esto está en varios versículos, hermanos. La palabra tierra se repite 7 veces. Así como la palabra pacto se repite 7 veces, la palabra tierra también se repite 7 veces en todo este pasaje. Está hablando, hermanos, de un pacto con la tierra. Bueno, de hecho en el versículo 13 dice mi pacto con la tierra. En el versículo 12 dice yo hago un pacto con ustedes y todo ser viviente que está con ustedes por generaciones eternas o por todas las generaciones. En el versículo 15 dice mi pacto con ustedes y con todo ser viviente de toda carne, es decir, toda forma de vida de la tierra. Versículo 16 dice pacto eterno entre Dios y todo ser viviente de toda carne que está sobre la tierra. Versículo 17, pacto que yo he establecido con toda carne que está sobre la tierra. Entonces, hermanos, en cuanto al alcance, podríamos decir que el pacto noético tiene 2 características. Tiene un alcance universal, es decir, que Dios pactó con toda la humanidad y con todos los demás seres vivientes de la tierra en aquel momento, pero también con los de este momento, o sea, todos los descendientes e incluso con los que van a venir después. Y también, hermanos, podríamos decir que el alcance del pacto noético es común, es común. ¿Qué significa esto? Que incluye a los buenos y a los malos, a los justos y a los injustos, a los creyentes y a los incrédulos. Es un pacto de gracia común. Dios está diciendo, yo voy a preservar la tierra, yo voy a preservar la creación. ¿Por qué? Porque me voy a asegurar mi plan. ¿Cuál es el plan de Dios? Un reino terrenal mediato. Vamos entonces ahora sí al segundo punto, hermanos. El segundo punto, la señal del pacto. Hemos hablado del tipo, el alcance y el asunto del pacto. Ahora hablemos de la señal del pacto. Vean ahí en el versículo 12. Dice, dijo Dios o Dios dijo. Este es el segundo Dios dijo del pasaje. En el primer Dios dijo, que va del versículo 9 al 11, lo que se enfatiza es el tipo del pacto, el alcance del pacto y el asunto del pacto. Pero en este segundo, Dios dijo, del versículo 12 al 16, lo que se enfatiza es la señal del pacto. Vean ustedes, hermanos, que del versículo 12 al versículo 16 aparece 3 veces la expresión, la señal del pacto, y aparece 3 veces también la frase, el arco en las nubes, o en algunas Biblias dice el arco en la nube. O sea que el énfasis ahora es la señal del pacto. Vean el versículo 12. El versículo 12 dice, esta es la señal del pacto
Y literalmente dice que yo mismo doy o que yo mismo pongo, que yo mismo proveo. Y otra vez, hermanos, está resaltando la acción unilateral de Dios. Dios no espera una señal por parte de Noé o de su familia o de las demás criaturas. Él pone la señal, Él solo, unilateralmente. Yo pongo, yo levanto esta señal. La palabra señal, hermanos, se tiene que entender como un símbolo no verbal, o sea, sin palabras, que comunica un mensaje o que tiene un sentido. Se puede entender el mensaje de una señal. Era habitual, hermanos, que los pactos en esas culturas de aquel tiempo tuvieran señales. Y esas señales eran recordatorios, eran memoriales. Por ejemplo, hermanos, en la Biblia encontramos otras señales. Por ejemplo, la circuncisión, también la Pascua, el día de reposo, el pan y la copa de la Santa Cena. Son señales de los pactos bíblicos. Nosotros tenemos señales, ¿verdad, hermanos? Cuando hacemos un pacto, generalmente firmamos y sellamos. Esa es la señal. Cuando hacemos un pacto matrimonial, hoy me aseguré de que no se me olvidara el anillo, hermanos. Aquí está la señal, miren, aquí está la señal. Es este anillo. Pues, hermanos, Dios hizo un pacto con Noé, con toda la creación, y Él escogió una señal. Y dice el versículo que es un arco en la nube. ¿Cómo entendemos eso nosotros, hermanos? Esa es la señal del tigo, ¿verdad? Nosotros lo entendemos como el arco iris, hermanos. El arco iris. Si ustedes han estado escuchando todos los mensajes en el libro de Génesis, ustedes sabrán que les he enseñado, es la interpretación en la cual yo creo, que en el reino perfecto, en el diseño perfecto del mundo de Dios, no había lluvia. Y que la primera vez que llovió sobre la tierra fue cuando inició el diluvio. Así que aquí tendríamos que ser consistentes, si hemos venido enseñando eso, y decir que el arco iris apareció por primera vez aquí. Y Dios le asigna esa función, ser una señal del pacto que Él hace con Noé. Del versículo 14 al 16, hermanos, lo que se enseña es cómo va a funcionar esta señal. ¿Cómo va a funcionar la señal? Básicamente lo que dice es, cuando yo haga venir la nube, vean ahí el versículo 14, cuando yo haga venir la nube sobre la tierra, se verá el arco en la nube, y entonces yo me acordaré del pacto de no volver a destruir la tierra con un diluvio. Hermanos, lo que estamos viendo aquí es el control total de Dios. Control total de Dios. Porque mire, dice cuando yo haga venir la nube. Eso es lo que dice literalmente. Él dice, yo voy a hacer venir la nube. Es decir, yo voy a hacer llover. Yo tengo el control de la lluvia. Y cuando esto suceda, se va a ver el arco iris. Se va a ver. Va a aparecer el arco iris. Y entonces dice Dios, yo me acordaré de este pacto. Qué interesante, ¿verdad, hermanos? Que es un recordatorio primordialmente para Dios, no para nosotros. Él está diciendo, yo soy el que se va a acordar de este pacto. Un comentarista dice, las señales de los otros pactos bíblicos le recuerdan al hombre la presencia de Dios y las obligaciones que el hombre tiene delante de Dios. Pero aquí, en Génesis 9, lo más insólito es que el arco iris es una señal que el hombre puede ver, pero que es un recordatorio para Dios de su promesa. ¿Por qué, hermanos? Porque pesa única y exclusivamente sobre Dios cumplir este pacto. Es un pacto que Dios va a cumplir. Él ha empeñado
su palabra. Él va a establecer un reino terrenal y está preservando la creación para eso. ¿Necesita Dios acordarse de las cosas? No, ¿verdad? Ya hemos dicho que Dios no olvida nada, por tanto Él no se acuerda de nada, ¿verdad? Él todo lo sabe, todo el tiempo, eternamente, un conocimiento perfecto. Otra vez, hermanos, aquí está hablando en un lenguaje con el cual nosotros nos podamos identificar, con el cual nosotros podamos entender como seres humanos. Y lo que está haciendo es enfatizando que el Dios de la Biblia, el Dios del Génesis, el Dios del pueblo de Israel, el Dios en el cual nosotros creemos, es el único Dios vivo y verdadero. No como los demás ídolos que no ven, no oyen, no huelen, no tocan, no sienten, no caminan, no se acuerdan de nada porque nada saben. Está enfatizando esa característica de Dios. Ahora, hermanos, llegamos al último punto, versículo 17, el resumen del pacto. Pueden ver ustedes ahí el versículo 17, hermanos. Y lo único que quiero decir, hermanos, es que en el versículo 17, Dios se vuelve a dirigir a Noé. Dios vuelve a hablar directamente a Noé. Dice, Dios dijo a Noé. A Noé, ya no incluye a todos los demás. Porque aquí otra vez, hermanos, está hablando con su elegido. Está hablando con el hombre que halló gracia ante sus ojos. Está hablando con el hombre al cual le encargó el arca. El hombre al cual le prometió el pacto. El hombre del que Dios se acordó cuando estaba en el arca durante el diluvio. El hombre que al salir de esa arca lo primero que hizo fue adorarle. El hombre que sacrificó a aquellos holocaustos para expiación y propiciación, para el anuncio de la propiciación y la expiación de los pecados por medio de un sustituto de ese Redentor prometido. Está hablando con Noé. Y esto, hermanos, ustedes lo pueden ver así. El primer rey mediador fue Adán. Génesis 1:26 en adelante. El segundo rey mediador al que Dios le entregó el reino terrenal fue Noé. Pero recordemos, vean lo que dice al final del versículo 17. Esta es la señal del pacto que he establecido entre mí y toda carne que está sobre la tierra. Está diciéndole, este es un pacto con todo el reino terrenal, con todas las criaturas. Bien, hermanos, quiero terminar con algunos apuntes finales, hermanos. Apuntes finales. Número 1, hermanos. Los pactos bíblicos aseguran y desarrollan el plan de Dios de establecer un reino terrenal mediato. Ese es el plan de Dios. Ese es el tema de toda la Biblia. Dios está estableciendo un reino terrenal por medio de un representante, por medio de un mediador. Eso es lo que vemos en todas las escrituras. El pacto con Noé es el primero de esos pactos que aseguran el cumplimiento de este propósito. Vamos a ver una lista de todos esos pactos. Aquí están, son 6. Los 6 pactos bíblicos. El primero es el pacto noético. Aparece aquí en Génesis 9. El segundo es el pacto abrámico. Génesis 12, Génesis 15, Génesis 17. El tercero es el pacto mosaico. En Éxodo 20. El cuarto es el pacto sacerdotal o levítico, le llaman algunos, en Número 25. El quinto es el pacto davídico o el pacto real, segunda de Samuel 23. Y el último es el nuevo pacto, que aparece en Jeremías 32, también aparece en Ezequiel y aparece en Deuteronomio. Hermanos, estos son los pactos bíblicos. Y les subrayo ahí la palabra bíblicos, porque también hay otros pastores, otros teólogos, que hablan de los pactos teológicos. Algún día quizá nos vamos a tomar la molestia de enseñárselos para su conocimiento, hermanos.
Pero los que vamos a estar aprendiendo, enfatizando, los que queremos que ustedes conozcan y que entiendan cómo se relacionan lo uno con lo otro, son estos 6. Los pactos bíblicos. Los pactos que desarrollan y aseguran el plan de Dios. Un segundo punto bien importante, hermanos. ¿Qué papel juega nuestra salvación en todo ese plan? El plan de Dios es establecer un reino terrenal, mediatorial. ¿Qué tiene que ver nuestra salvación en todo eso? Pues hermanos, tiene que ver con que el ser humano solo puede reinar, solo puede ejercer dominio sobre este reino si está redimido y reconciliado con Dios. Muerto espiritualmente, separado de Dios, enemistado con Dios, el ser humano no puede reinar para la gloria de Dios y cumpliendo los propósitos de Dios. Y esa redención, esa restauración que nos permite ser partícipes de este reino, hermanos, solo se puede lograr por medio del sacrificio del Señor Jesucristo y la fe en Él. En eso participa la salvación en el plan eterno de Dios. Nuestra salvación sí tiene que ver con este reino, porque solo reconciliados con Dios podemos reinar para la gloria de Dios. Tercer apunte, hermanos. Bien importante esto. El plan de un reino terrenal mediato es eterno. Es eterno. Ustedes vieron ahí, eterno por todas las generaciones, eterno, eterno, eterno. Eso significa, hermanos, que Dios está desarrollando este plan y que este plan es para toda la eternidad. Más adelante, hermanos, no vamos a enfatizar todas estas cosas hoy porque es demasiado, pero más adelante vamos a ver que Cristo viene a reinar en la tierra. Cristo viene a cumplir esa promesa en la tierra de un reino terrenal por medio de un representante y de un mediador, y Él es ese rey, Jesucristo. Y después de que Él reina, Dios destruye todas las cosas, pero las hace de nuevo. Un nuevo cielo y una nueva tierra. Y en ese nuevo cielo y esa nueva tierra, el reino continúa adelante. Y nosotros los hijos de Dios, heredaremos la tierra y reinaremos juntamente con Jesucristo. Amén. Así que el cielo, ¿en qué consiste, hermanos? La eternidad, ¿en qué consiste? En que vamos a reinar sobre un nuevo cielo y sobre una nueva tierra, que será la unión de lo celestial con lo terrenal, porque dice que Dios, en Apocalipsis 20, dice que Dios crea este nuevo cielo y esta nueva tierra, y dice que desciende una ciudad, la nueva Jerusalén. Ahí está esa unión del cielo y de la tierra, y ahí los hijos de Dios reinaremos bajo el señorío eterno del Señor Jesucristo por toda la eternidad. Cuarto apunte. En Génesis 9, hermanos, vean que Dios llama al arco iris mi arco. Mi arco. Por ejemplo, está en el versículo 13. Mi arco he puesto en las nubes. Mi arco. El arco iris es de Dios, hermanos. El arco iris es de Dios. Y por tanto, hermanos, es una desgracia, es una afrenta horrible, abominable, que ideologías humanas se hayan apropiado del arco iris. Un comentarista dice: hay pruebas de que existía una bandera arco iris desde los tiempos precolombinos. O sea, desde antes de que viniera Colón, algunos pueblos ya usaban la bandera del arco iris. Existía una bandera arco iris budista, una bandera arco iris representativa del movimiento cooperativo de los años 20, del movimiento por la paz de los años 60.
También utilizaron banderas arcoíris el movimiento judío Bene Or en Estados Unidos 1961, el Oblast Autónomo Judío en 1996 y también partidos políticos ecuatorianos y rusos. Hasta que en 1978 un artista de San Francisco, California, llamado Gilbert Baker, creó su propia versión de la bandera arcoíris. Baker tiñó y cosió él mismo el material de la primera bandera arcoíris, que tenía 8 colores. Esta bandera multicolor se transformó en un estandarte del movimiento lésbico, gay, bisexual y transexual, que hoy se conoce comúnmente como LGBT. Esta bandera este arcoíris se conoce como el símbolo del orgullo gay. Se han apropiado de lo que Dios dijo: mi arco, mi señal, la señal de mi pacto con la creación, la señal que asegura que yo voy a cumplir mi plan de establecer un reino terrenal en el cual Jesucristo y todos los hijos de Dios van a reinar. Y estas ideologías se han apropiado de esto. Es una burla, son escarnecedores, están insultando, levantándole el puño a Dios. En Génesis 9 Dios dice: este es mi arco. Pero ¿por qué será que Él dice mi arco? ¿Por qué Dios dice este es mi arco? Vamos a Ezequiel capítulo 1, versículo 1. Ahí el profeta Ezequiel está hablando de una visión de los cielos. Vamos a ver qué es lo que Ezequiel vio en los cielos. Dice el versículo 1, Ezequiel 1:1: en el año 30, al 5.º día del mes 4, estando yo entre los desterrados junto al río Quebar, los cielos se abrieron y contemplé visiones de Dios. Ezequiel contempló los cielos y tuvo visiones de Dios. Y del versículo 2 hasta el versículo 25, Ezequiel habla de los seres alados, de los seres vivientes, de los ángeles, de los querubines posiblemente. 4 seres vivientes. Y en el versículo 26, Ezequiel describe un trono y describe a un hombre sentado sobre ese trono. Vean el versículo 26. Sobre el firmamento que estaba por encima de sus cabezas había algo semejante a un trono, de aspecto como de piedra de zafiro, y en lo que se asemejaba a un trono, sobre él, en lo más alto, había una figura con apariencia de hombre. Hermanos, este es Jesucristo en su trono. Y dice el versículo 28, como el aspecto del arco iris que aparece en las nubes en un día lluvioso, así era el aspecto del resplandor, el aspecto de la gloria alrededor del trono del Señor Jesucristo. Tal era el aspecto de la semejanza de la gloria del Señor. Cuando lo vi, caí rostro en tierra y oí una voz que me hablaba. Es el arco iris de Dios, porque rodea el trono de nuestro Señor Jesucristo, porque está diciendo: en Jesucristo se cumplirá la promesa. En Jesucristo, por medio de Jesucristo, el plan de este reino terrenal se cumplirá. En Apocalipsis, el apóstol Juan narra otra visión del trono de Dios. Vamos a Apocalipsis capítulo 4, del versículo 1 al 3. Es otra visión de los cielos y del trono de Dios. Dice en Apocalipsis 4, versículo 1. El apóstol Juan está hablando aquí. Después de esto miré y vi una puerta abierta en el cielo. Y la primera voz que yo había oído como sonido de trompeta que hablaba conmigo decía: sube acá y te mostraré las cosas que deben suceder después de estas. Al instante estaba yo en el espíritu,
Y vi un trono colocado en el cielo y a uno sentado en el trono. ¿Quién será ese uno? El mismo que vio Ezequiel. El mismo que vio Ezequiel. Y dice, el que estaba sentado era de aspecto semejante a una piedra de jaspe y sardío, refulgente, glorioso. Y alrededor del trono había, ¿qué cosa? Un arco iris de aspecto semejante a la esperanza. El arco iris es el arco iris de Dios. Es la señal del pacto que Dios puso. Es la señal que garantiza que Dios cumplirá este plan para los seres humanos que incluye a toda la creación. El arco iris refleja la gloria del Señor Jesucristo, que en Él se cumplirá este plan y todas estas promesas. Hermanos, Dios no solo está redimiendo a personas consigo mismo, Dios está redimiendo, Dios está rescatando a toda la creación por medio del Señor Jesucristo. Por medio del Señor Jesucristo, Dios no solo está reconciliándonos a nosotros, Él está reconciliando a todas las cosas, como dice Colosenses capítulo 1. Dios no solo glorificará a sus hijos, a los creyentes, a nosotros, sino que Dios también, podríamos decir, glorificará, o literalmente Dios liberará a toda la creación de la maldición bajo la cual está cuando el Hijo de Dios se manifieste. Dios glorificará a toda la creación. Ese es el mensaje desde los profetas antiguos del Antiguo Testamento. El mensaje de todas las Biblias es que cuando Cristo regrese será el tiempo de restaurar todas las cosas, de restaurar el reino terrenal mediato. Ese es el mensaje completo de la redención. La redención no solo es para nosotros, la redención incluye a la creación. Jesucristo reinará y nosotros, los que hayamos creído, reinaremos juntamente con Él. Amén. Cree en el Señor Jesucristo, confíe en la promesa, arrepiéntase de sus pecados. Nos veremos el próximo domingo, hermanos.